Bienvenidos al nuevo canal de Internet del ISO, Instituto Social del Trabajo, hecho para promover la doctrina social de la Iglesia aplicada a las realidades de hoy. Buenas tardes. En el año 2026 estamos preparando una serie de videos cortos sobre la doctrina social de la Iglesia, aplicándolo a las situaciones concretas que se están viviendo en nuestro país y en el mundo. No podemos comenzar con otro tema, sino con el tema de la paz, que incluye también todo lo que significa el desorden mundial, el abandono creciente de la legalidad internacional y de las instituciones que se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial para impedir los conflictos globales. Y para eso nos basaremos entonces muy particularmente en el magisterio de la Iglesia expresado en especial por nuestro Papa León XIV. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, el Vaticano tiene una mejor información que cualquiera de nosotros sobre lo que está pasando en el mundo, y porque lo recibimos siempre de una manera sesgada o parcial por nuestros medios de comunicación dominantes. Por otro lado, el Papa tiene los criterios morales para juzgar este tipo de situaciones y para orientar a los cristianos moralmente sobre la situación que se está viviendo y los criterios a seguir. Por otro lado, el Papa León XIV, que eligió su nombre, como lo dijo claramente, para continuar el legado de León XIII, se está conociendo cada vez más como el Papa de la cuestión de la paz. León XIII se le conoció como el Papa de la cuestión obrera, porque dedicó gran parte de la doctrina social a solucionar estos problemas sociales de la época. Juan Pablo II y Benedicto XVI se les conoce como los papas que se dedicaron a la cuestión antropológica, con una visión mucho más amplia sobre los problemas sociales, económicos, políticos y estructurales de la persona humana en este tiempo. Pero al Papa León XIV, desde el primer día de su pontificado, se distinguió hablando del tema de la paz. Por eso el título de esta unidad es La cuestión de la paz. Y la frase que ha repetido el Papa en las últimas semanas, que el mundo se enfrenta a un abismo irreparable. Por lo tanto, vamos a repasar varios puntos. En primer lugar, el mensaje del 1 de enero del Papa León XIV en la Jornada Mundial de la Paz. Luego, el saludo de Año Nuevo al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el día 9 de enero. Luego, los llamados a la paz en discursos y homilías, comenzando por el Ángelus del día 1 de marzo a 24 horas escasas del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Irán, donde habló entonces por primera vez del abismo irreparable. Vamos a ver también la entrevista del cardenal secretario de Estado, Parolin, en Vatican News sobre el orden internacional y la ilegalidad de las guerras preventivas. Eso fue el 4 de marzo. También el cardenal Kupik de Chicago habló de que es absolutamente inmoral presentar, como se está haciendo en algunos medios de comunicación, presentar la guerra real como un videojuego. Hay otros aspectos relacionados con la situación de guerra en este momento que vamos a tratar, pero no en este programa, sino en uno que vamos a grabar próximamente. Por ejemplo, el tema de la implicación de la religión como justificante de las guerras. Y el tema también de la clase Epstein, una clase dirigente absolutamente inmoral, no solamente en su vida privada, sino en las finanzas, en las decisiones económicas, en el uso de los servicios secretos de los estados, en la geopolítica en general. Pero lo vamos a ver más adelante. En el mensaje del 1 de enero sobre la Jornada Mundial de la Paz 2026, el Papa lo tituló con la frase que utilizó el primer día de su pontificado en mayo del año pasado. La paz esté con todos ustedes, hacia una paz desarmada y desarmante. Es un documento denso e importante que recomendamos a todos leer.
Pero queremos señalar un par de cosas que él trata. En primer lugar, que nosotros como cristianos tenemos que partir de Jesucristo como el centro para analizar cualquiera de estas situaciones locales, sociales, internacionales. Y habla de la paz desarmada como la paz que proviene de Cristo. Dice lo siguiente: la fuerza disuasiva del poder, y en particular la disuasión nuclear, encarnan la irracionalidad de una relación entre pueblos basada no en el derecho, la justicia y la confianza, sino en el miedo y en el dominio de la fuerza. Y explica cómo se está incrementando cada vez más el gasto militar. Porque en la medida en que las naciones no tienen un ordenamiento internacional que se imponga, y unas leyes internacionales y unos tribunales internacionales, entonces tienen que acudir a la fuerza. Muchos países, por ejemplo, han concluido luego de los últimos ataques que la única forma de estar seguros de no ser atacados por los grandes poderes militares del planeta es teniendo sus propias armas más sofisticadas, incluyendo el armamento atómico, lo cual acaba con todas las décadas de disuasión nuclear y todo el trabajo que se ha hecho para impedir la proliferación de armas nucleares en el mundo. La paz desarmada. Dice también, en el curso de 2024, los gastos militares a nivel mundial aumentaron un 9.4% respecto al año anterior, confirmando la tendencia ininterrumpida desde hace 10 años y alcanzando la cifra de 2.718 billones de dólares, es decir, el 2,5% del Producto Interior Bruto Mundial. Habla también el Papa, luego, de la paz desarmante. Dice, la bondad es desarmante, por eso Dios se hizo niño. Habla entonces de la necesidad no solamente de las personas y los grupos sociales, sino a nivel internacional, de un desarme integral que significa una renovación del corazón y de la inteligencia, porque podemos tener las armas más sofisticadas, pero no dejar de ser unos bárbaros. Y habla expresamente de cómo la barbarie justamente tiene que ser superada por una renovación del corazón y de la inteligencia. Y para eso acude entonces a un llamado a las distintas tradiciones y culturas del mundo para impedir este avance hacia el abismo del enfrentamiento global. Una muestra del avance del uso de la fuerza son las noticias de estos primeros meses del año. En primer lugar, tenemos 4 muertos tras ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe. Entonces ha habido una fuerza militar en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico. No vamos a juzgar en este momento, solamente mostrar los hechos. Otra noticia, también del mes de enero. Trump anuncia operación militar de Estados Unidos en Venezuela y afirma captura de Nicolás Maduro. Otra noticia, luego del 28 de febrero. Israel bombardea el corazón de Teherán y avanza en la demolición del régimen iraní. Otras noticias, Estados Unidos tras matar al liderazgo de Irán. No es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen sí ha cambiado. Otra noticia, el Pentágono elogia su ataque a Irán como la operación aérea más letal, compleja y precisa de la historia. Y unas semanas después, dice las noticias, Estados Unidos, realizamos la mayor eliminación de una armada en un periodo de 3 semanas desde la Segunda Guerra Mundial. Y otra, más de 8.000 objetivos alcanzados. Mando Central de Estados Unidos ofrece balance de sus ataques contra Irán. Estos son los hechos. El día 9 de enero de 2026, el Papa León XIV dio un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde hizo un repaso de la situación internacional mirado desde el punto de vista de la fe cristiana, pero abierto a todas las religiones
y culturas del mundo. Se basó en este discurso, se basó en San Agustín, como no podía ser de otra forma, y en la obra de San Agustín, La ciudad de Dios. Y recordó que San Agustín vivió, finalizando el siglo V, el periodo del final del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano y la llegada de los bárbaros. Y lo compara con la situación actual, indicando que no estamos viviendo una época de muchos cambios, sino un verdadero cambio de época. Y que es necesario entonces construir la ciudad de Dios, la Civitas Dei, que es la obra principal de San Agustín sobre este tema. Culturales. Como entonces no estamos en la conocida expresión del Papa Francisco, en una época de cambio, sino en un cambio de época. En nuestro tiempo, la debilidad del multilateralismo es un motivo de especial preocupación a nivel internacional. La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados. La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, o como una búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios que comparta una justicia más perfecta entre los hombres. En cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica. Por otro lado, como se llamaron especialmente la atención sobre la importancia del derecho internacional humanitario, su cumplimiento no puede depender de las circunstancias ni de intereses militares y estratégicos. El derecho humanitario, además de garantizar un mínimo de humanidad durante los estragos de la guerra, es un compromiso que han contraído los estados. Dicho derecho debe prevalecer siempre sobre las ambiciones de los beligerantes con el fin de mitigar los efectos devastadores de la guerra y con vistas a la reconstrucción. No podemos ignorar que la destrucción de hospitales, infraestructuras energéticas, viviendas y lugares esenciales para la vida cotidiana constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. La Santa Sede reitera firmemente su condena de involucrar a los civiles en operaciones militares de cualquier manera. Asimismo, espera que la comunidad internacional recuerde que la protección del principio de la inviolabilidad de la dignidad humana y la santidad de la vida siempre cuenta más que cualquier mero interés nacional. Con esto en mente, por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, ofreció una evaluación detallada sobre la crisis en una entrevista en los medios vaticanos el 4 de marzo. Este titular de noticia nos lo dice: Vaticano cuestiona guerra preventiva en Irán, a la vez que León XIV intensifica llamamientos diplomáticos por la paz. Más adelante seguramente hablaremos de la guerra justa según la doctrina social de la Iglesia y la justicia de la guerra preventiva. Pero en este caso el cardenal nos dice: es realmente preocupante este debilitamiento del derecho internacional, porque a la justicia la ha sustituido la fuerza. Y habla de que se está afirmando peligrosamente un multipolarismo caracterizado por el primado de la fuerza. Entonces recuerda también el cardenal en este caso lo que ha mencionado el Papa sobre el peligro de llegar a una escalada que nos lleve a un abismo irreparable, haciendo alusión claramente a un enfrentamiento con armas más sofisticadas y a un nivel más elevado con armas nucleares. Aquí podemos ver entonces en 3 notas distintos comentarios que han coincidido
con el planteamiento del cardenal Parolin. Vatican News dice: las guerras preventivas corren el riesgo de incendiar el mundo. Si no hay leyes internacionales, se impone entonces la voluntad del más fuerte. La BBC de Londres, unos días después, saca la noticia siguiente: dimite el jefe de la lucha antiterrorista de Estados Unidos al considerar que Irán no presentaba una amenaza inminente. Por su parte, el presidente alemán, en la Deutsche Welle, que es el medio de comunicación oficial alemán, está la noticia: presidente alemán, guerra en Irán es ilegal e innecesaria. De manera de que la situación está muy cuestionada a nivel internacional y nosotros no tenemos otra mejor opción que guiarnos entonces por la doctrina social de la Iglesia para evaluar esta situación en este momento. En varias ocasiones, comenzando por su llamado durante el Ángelus el 1 de marzo, León XIV alerta sobre el abismo irreparable y así lo difunden los medios de comunicación. León XIV alertó sobre un abismo irreparable y pidió frenar la escalada bélica en Medio Oriente. Esto se reanudó 3 semanas más tarde, cuando hubo un ataque a centrales nucleares pacíficas en Irán, con el peligro de extender radiación más allá de las fronteras. Afortunadamente no hubo radiación nuclear, pero igualmente hubiera podido hacerlo, o si se repite, puede suceder en cualquier momento. El titular dice: un flagrante desprecio por las normas de seguridad internacional, dice el jefe de Rosatom, sobre el ataque contra una planta nuclear iraní. ¿Cómo respondieron los iraníes? Pues ojo por ojo. Entonces tenemos la siguiente noticia un día más tarde: Irán responde al ataque de Natanz y bombardea la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel. Se dice entonces que por lo menos 2 misiles cayeron a unos pocos kilómetros de la central nuclear de Dimona, donde no solamente hay energía con fines pacíficos, sino también que se calcula una cantidad de armas nucleares. Repito, la escalada a la que puede llevar entonces este enfrentamiento que se está viviendo. El Papa, entonces, 3 semanas más tarde, repite que el mundo se enfrenta a un abismo irreparable y exige romper el silencio ante las guerras, romper el silencio que estamos viviendo ante una confrontación que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escucharlo. Queridos hermanos y hermanas, sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Medio Oriente y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con las armas que sembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable. Frente a la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes involucradas un vigoroso llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se vuelva un abismo irreparable, una vorágine irreparable. Que la diplomacia encuentre su rol y sea promovido el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada sobre la justicia, y continuamos rezando por la paz. Y terminamos con esta noticia de Vatican News con una declaración muy reciente del Papa: que callen las armas y haya espacio para el diálogo y la voz de los pueblos. El Papa nos repite que en la medida en que nos acostumbremos a la muerte diaria de centenares de personas inocentes en medio de las guerras, estamos perdiendo nuestra propia humanidad.
Terminamos de esta manera este video. Si te ha gustado, si te parece importante, difúndelo entre tus amistades y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.